Ayer, en el marco de una manifestación de comunidades indígenas aquí en Popayán, entre ellos la comunidad Misak, quienes salieron a las calles para mostrar solidaridad con los actos violentos de la policía la semana pasada, así como para alzar la voz frente a las matanzas de líderes sociales. Aproximadamente 100 indígenas de la comunidad Misak llegaron al Morro de Tulcán, en el centro de Popayán, y derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, que dice la historia, fue el fundador de Popayán, estatua que fue instaurada e instalada en este morro, en este cerro arqueológico durante los años 30. Es importante como señalar que yo estoy en Bogotá, al contrario de Mariana, que se encuentra en Popayán. Sin embargo, gran parte de mi familia está en Popayán, entonces inmediatamente tumban la estatua por esa conexión que existe de lo local con Popayán y bueno, parte de mi familia también está como muy enterada de todos los movimientos sociales indígenas, entonces empiezan a llegar una serie de videos y de fotografías, primero como aludiendo a este momento, ¿no? Como llega la foto y entonces es como, ¿qué está pasando? Y luego empiezan a llegar videos, ¿no? Unos desde distintos ángulos, desde personas que están abajo del Cerro del Tulcán, otras están muy cerca, y bueno, empieza a configurarse esta visión de todos los hechos, ¿no? Y posteriormente, minutos después, empiezan a ver algunas publicaciones dentro de las redes sociales y en cuestión de horas empieza esto a volverse ya como un ruido, un zumbido constante en estas redes sociales. Entonces, lo que dice Mariana, ¿no? A partir de estos actos de la marcha de protesta de los MISAC empieza como a esa especie de olas y de contenidos alrededor de estos hechos. Principalmente, pues eso fue lo que empezó a pasar. Entonces, bueno, la estatua de Sebastián de Belalcázar fue instaurada en un acto que casi que desconocemos, en la década del 30, en en el cumpleaños número 400 de Popayán. Dice la historia que el maestro Guillermo Valencia mandó a hacer dos estatuas, una, la de Sebastián de Belalcázar, al artista español Victorino Macho, y una estatua de el Taita Payán, que era el cacique del Valle de Pubenza cuando llegaron los españoles aquí a este territorio. Este cacique estaba pensado para estar instaurado como monumento en el Cerro de Tulcán y no sabemos qué pasó. El hecho fue que instalaron ahí a la estatua de Belalcázar, y esta estatua, hecha por Rómulo Rosso, artista reconocido del grupo Bachué, fue desaparecida. Se dice que se la robaron, que está en México, no se sabe qué pasó con esta imagen. El hecho es que simbólicamente instalar bajo los pies de un cementerio prehispánico y de un lugar que funcionaba como lugar ritual de los pubenenses, que era el pueblo originario de este lugar del Cauca, es un acto supremamente violento porque pone en los pies del supuesto fundador, que sabemos que fue esclavista, sabemos que en manos de él murió la gran mayoría de estos nativos. Instaurarlo en el tope de este lugar ritual es simbólicamente muy violento no solamente para las comunidades indígenas, sino para quienes pues tenemos raíces de estas pocas personas que quedaron tras el genocidio indígena. Esta situación de ayer no surgió ayer. Es una discusión que ha llevado años, es una discusión en la que no solamente está el monumento de Belalcázar, en la que también está la pintura del maestro Martínez, que se llama La apoteosis de Popayán, que se encuentra ubicado en la Universidad del Cauca, y son imágenes que han pertenecido a una historia de nuestra ciudad, que reflejan momentos específicos de nuestra ciudad, pero que ya no nos funcionan como símbolos de lo que somos hoy en día.
que somos una comunidad diversa, multicultural, donde hay nativos indígenas, como los Misak, quienes ayer en su comunicado de prensa pues se denominan como los herederos directos de estos pequeños pobladores pubenenses que quedaron, pero también estamos los mestizos, también hay una comunidad afrodescendiente importante. Entonces, lo que vimos ayer es un reflejo de símbolos que se quedaron, si se quiere, fosilizados, que no hemos podido apropiar porque tampoco hay de dónde apropiarlos y es una manera de darnos un mensaje de que necesitamos nuevos símbolos también para la comunidad payanesa. Sí, tal como dice Mariana, esto se trata de cómo estas figuras, estas esculturas puestas en los espacios públicos, que de alguna manera lo que nos dicen es que esa es la versión oficial de la historia, ¿no? Y la versión oficial de la historia que se ha mantenido es que estos conquistadores están allí y que representan eso que por un lado muchas personas desde la tradición lo consideran sagrado, importante, la herencia, pero por el otro han omitido de manera silenciosa y discreta algunos hechos importantes como el genocidio, la matanza, la conquista y bueno, la exterminación de los pueblos ancestrales que han habitado en estos espacios. Recordemos que esto no está ocurriendo recientemente, como dice Mariana, es en el territorio caucano es una lucha que viene desde hace muchos siglos, ¿sí? Pero tampoco es aislado del mundo actual y contemporáneo. Recordemos que a mediados de junio en Estados Unidos se tumbaron varias estatuas también resignificando el espacio público y resignificando este discurso de lo que debe permanecer y simbolizar en un momento como estos, ¿no? Donde momentos como estos hablo de un momento en donde se empiezan a resignificar estos símbolos y estas figuras diciendo, hey, un momento, algo de aquí se ha omitido. Y es importante porque esa omisión que ya no es válida para estas generaciones y que es importante es que la historia no puede remitirse a figuras que han sometido, violentado, aniquilado, esclavizado poblaciones, personas, seres humanos. A decir verdad, es como una sublevación de las nuevas formas de ver la vida y la existencia y la sociedad. Es decir, hay un encuentro entre, o una colisión más bien, entre una forma, por llamarlo tradicional, de ver la historia, estática, escrita desde hace cientos de años, y hay una visión mucho más actual que dice necesitamos nuevos valores, necesitamos nuevos significados, necesitamos nuevas formas de ver y de relacionarnos con la vida y con la historia, es decir, la memoria, cómo volvemos esto que nos parecía importante y que sigue siendo importante hasta cierto punto, pero empezamos a sostener nuevas representaciones, nuevos símbolos y nuevas formas de ver y habitar la vida, desde otros valores, por supuesto. Con relación a esto, considero que el hecho no es simplemente tumbar una estatua y ya. Esto es la punta del iceberg, esto no borra la historia, tampoco podemos borrar la historia y no debemos hacerlo. Yo creo que nuestra labor es visibilizar las diferentes historias y así también construir las memorias de las que habla Elder. No podemos decir que porque bajamos a Belalcázar ya la esclavitud no existe o no existió, Uh o el -huh. genocidio, o curamos el dolor ancestral o histórico por el genocidio. Ahora el trabajo es mayor, ahora el trabajo es de construcción, de reconstrucción en comunidad, no solamente de los MISAC, no solamente de ellos que se quieren o se abanderaron de este clamor, sino que es una tarea de todos, diversa, y que en mi opinión tiene que liderar el gobierno municipal. Considero que el acto de ayer está completamente relacionado con lo que está sucediendo en el país, especialmente como un grito. Esto es como un grito de por favor escúchennos, de por favor dense cuenta que lo que estaba pasando antes sigue pasando, nos siguen matando, no podemos pretender que el gobierno siga disfrazándose de policía
dándonos el mensaje de que la fuerza del Estado es la única e es intocable. Y es que si nos damos cuenta, el clamor del pueblo colombiano ha sido siempre el mismo. Nos siguen matando, el Estado no nos escucha, los problemas son los mismos. Entonces, esto simplemente yo creo que es un acto que se había demorado. Yo creo que esto se estaba retrasando y que de cierta manera todos sentimos que ya se derramó el agua de la copa. Sí, digamos que muy en onda de lo que dice Mariana, es innegable que todos estos actos son los actos de comunidades desesperadas por un poco de atención estatal, gubernamental. Recordemos que este año nada más se han asesinado más de 40 líderes indígenas, sin hablar de los cientos de líderes sociales asesinados. El Cauca es una de las regiones más golpeadas por la violencia, ¿no? Sin olvidar todo el resto del país. Asimismo, digamos que todo esto es consecuencia de algo que también es simbólico y es el Estado como un Estado que no oye, que no escucha, que valida unas instituciones que de alguna u otra forma se perciben como sagradas, como únicas y que hay una visión, entre comillas, hegemónica y que no permite transformaciones allí, como lo que ha ocurrido recientemente aquí en Bogotá con la policía, ¿no? Entonces es como sincrónico que el día en el que el presidente va vestido y ataviado de policía a visitar esta institución cuestionada, los indígenas en un acto de dignidad histórica tumben la estatua, ¿no? Entonces, como dice Mariana, esto es la punta del iceberg, pero también es una punta que tiene mucha presión y que se toma simbólicamente y por eso retumba tanto en las redes y en el imaginario social de lo colombiano, ¿no? De lo local, de lo nacional. Yo creo que todos los payaneses tenemos algún vínculo con el morro en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. El morro siempre ha sido un lugar de encuentro, un lugar para los turistas, que yo creo que no le hemos dado su valor actual tampoco en cuanto a lo que significa para la comunidad de Popayán, no solamente en su valor histórico y precolombino, sino lo que significa hoy como punto de encuentro. Claramente pues hay opiniones divididas, hay personas que están muy molestas por lo que sucedió, hay personas que están muy de acuerdo con lo que sucedió. Yo creo que esta es una oportunidad para buscar puntos de encuentro, para darle el valor que realmente tiene y encontrar el valor que realmente tiene el morro de Tulcán y buscar nuevos significados para él. Tampoco creo que la solución ahora sea poner otro monumento. No creo que los monumentos sean la salida para el siglo XXI, porque los monumentos son objetos estáticos, objetos que es muy difícil apropiarse de ellos, que cuentan una sola narrativa. Necesitamos un espacio que cuente todas las historias, que cuente tanto la historia de los pubenenses como la historia del payanés de hoy en día. Y también necesitamos proteger ese espacio, porque cualquier persona que pase por ahí se da cuenta que el morro pues es víctima de, si se quiere, deslizamientos, no se está protegiendo como se debe proteger en su carácter artístico y yo creo que nuestra tarea es ser patrimonio colonial, pero también patrimonio prehispánico como ciudad de Popayán. Totalmente de acuerdo. Yo, digamos, desde mi perspectiva de payanés, que ha visitado el Morro constantemente, creo que es un espacio muy especial. Los que lo conozcan sabrán que es un lugar donde se ven los mejores atardeceres de toda la ciudad, quizás de los mejores que hay en los que uno puede vivir. Y es un espacio donde principalmente se congrega comunitariamente jóvenes, familias. A decir verdad, es un espacio de comunidad, ¿sí? Creo que en este momento se presenta la oportunidad de volver a resignificar este espacio, no solo en la medida de una caída de una estatua, sino en qué significa eso y en cómo podemos los payaneses, los caucanos, pero es también una charla transversal en esta época, en esta era, y es cómo podemos encontrar puntos en común que sean dinámicos, tolerantes, flexibles de alguna u otra forma, a partir de la construcción colectiva, que es un poco lo que dice Mariana.
Se circunscribe sí en el Morro y en el Cerro del Tulcán y en los atardeceres fantásticos, pero también se circunscriben todas estas dinámicas complejas que estamos viviendo como sociedad y como cultura, en donde tratar de obtener una mirada que nos abarque a todos como seres humanos es tarea de nuestra sociedad, es tarea de abordar la complejidad y que no es un camino sencillo y simple, sino que a veces ocurren estos actos que son actos que disparan otro momento y ese momento hay que aprovecharlo y no tratar de, ¿no?, volver y montarle y decir aquí no pasó nada, sino empezar a reconstruir y a resignificar todas estas historias que no han sido narradas y que también merecen un espacio en esta sociedad. Básicamente creo que el gobierno local y todos los políticos responden a la altura de sus capacidades, ¿no? Y con esto no quiero decir que sean más o menos, sino que también necesitan brindarse de la participación social, ciudadana, comunitaria, indígena, todos ellos. Lamentablemente vemos una visión institucional que a veces es un poco limitada, ¿sí? Y por eso necesita múltiples miradas y esas limitaciones pues provienen de precisamente observar lo histórico como algo estático, ¿sí? Y no la memoria como algo dinámico. Entonces creo que a pesar de que el gobierno gubernamental y departamental esté allí, va a necesitar múltiples miradas. Recordemos que Popayán es una ciudad universitaria, o sea, tiene unas capacidades académicas inmensas. Están ahí los pueblos afros, indígenas, campesinos, o sea, lo que necesitamos es la mirada de todos y ojalá del espacio para poder construir algo en conjunto. En relación con lo que menciona Elder y la importancia de incluir diversos actores en esta conversación y en esta resignificación del Morro de Tulcán, considero que la academia tiene un lugar supremamente importante. La academia puede ayudar a que esto se convierta en un proyecto para que el Morro de Tulcán tenga un plan especial de protección cobijado por el Ministerio de Cultura, y un plan que abarque una valoración desde las diversas comunidades de lo que significa para nosotros el Morro de Tulcán, y en esa medida considero que la academia puede funcionar como un puente para poner en conversación tanto a las comunidades civiles, indígenas, como al gobierno. Podría decir algo al respecto y es que no podemos ignorar aquí el papel de la tecnología y las redes sociales, ¿no? A decir verdad, estos actos que podrían suceder aunque suceden en una ciudad como Popayán, que mucha gente no conoce, que mucha gente seguramente ni conocerá, seguramente no conoce ni conocerá tampoco el Morro, es tremendamente simbólica y apropiada por jóvenes, por adultos, que ven en esas imágenes. Hay una fotografía en particular donde se ve la estatua y están los indígenas Misak con una bandera encima y se apropian de esas imágenes como parte del imaginario también cultural, ¿no? De lo simbólico. Y esto ocurre gracias a las redes sociales, ¿no? Quizás monten otra estatua, quizás monten, no sé, algún otro elemento pronto, como declaró ayer el alcalde, pero eso no va a escapar a que muchas de esas imágenes ya están en la retina y en la memoria de personas que se han apropiado de ellas y han construido, digamos que un símbolo de eso que pues también representa la resistencia indígena y ancestral, ¿no? Eso, o sea, han construido y se han apropiado de una imagen, de un lugar, de unos espacios que quizás no conocen ni conocerán, pero que para muchas personas ahora significan algo y ese algo es resistencia, es dignidad, es reparación, ¿no? Y eso es la fuerza de la tecnología y de toda esta conversación global que mantenemos día a día y minuto a minuto en las redes sociales. A decir verdad, y por eso se busca tanto regular las redes sociales, ¿no? Porque es como, no es incontrolable. Es como un montón de voces confluyendo y es que eso es lo complejo. A decir verdad, asumir eso es lo complejo. No, no ocurre como en otros países, como tú dices, que hay una valoración por esto ancestral, ¿no? Sino que de alguna u otra forma se ha apartado eso y se ha construido un imaginario de que no existe nada, ¿no? De que Sí, esas cosas no. y es también nuestra manera de, pues, como yo creo que fallamos en la construcción de nación, también.
y de la construcción de nuestro discurso nacionalista, que fue un discurso nacionalista de gente que quería ser blanca, de gente Ujú. que quería ser criolla. Y eso nos está pasando la cuenta ahorita y eso ya no nos sirve en el siglo XXI. Y a Y propósito, podemos Mariana, aprender de otros países, podemos aprender de México. sí, me haces acordar de lo que sucedió hace algunos meses con unos funcionarios del Ministerio TIC que se referían a los indios como es que esos manes que creen, etc., etc., de una forma muy despectiva que tuvo que renunciar el funcionario dentro del Ministerio TIC. Y es que creo que esa es la forma en la que vemos nuestros antepasados, nuestras raíces indígenas, y es en que existe un desprecio cultural y social un poco hacia estos pueblos originarios, ¿no? Se les ve como una amenaza o como algo extraño, mientras no hay una valoración real de proponerlos en un lugar importante dentro de esta nación diversa. Desde eso que se autoproclama como diverso, pero vemos que es más homogéneo que otras cosas.